Un jet que se desplazaba a 38.000 pies de altitud sufrió una pérdida total de potencia de manera súbita e inesperada. En cuestión de segundos, los tripulantes se vieron forzados a maniobrar sin instrumentos, tratando de localizar con urgencia una pista de aterrizaje donde descender, enfrentándose a una de las circunstancias más complejas que puede atravesar un aviador. Lo que vino después pasó a convertirse en uno de los episodios más sorprendentes y memorables dentro de la aviación mundial. El 7 de septiembre de 2010, el escenario se ubica en el aeródromo de Polyarny, en Rusia. Apenas pasados unos minutos de las 3 de la madrugada, en la plataforma de la terminal, aguardaba el vuelo 514 de Al-Rosa Airlines, listo para iniciar su travesía hacia el Aeropuerto Internacional de Moscú-Domodedovo. Se trataba de una ruta doméstica de 3.890 kilómetros, con una duración programada de 5 horas y media. El aparato asignado era un Tupolev Tu-154, un trimotor de origen soviético inspirado en el famoso Boeing 727 y diseñado a inicios de la década de 1970. Este modelo de fuselaje estrecho podía albergar hasta 180 ocupantes y, pese a su antigüedad, seguía volando en numerosas aerolíneas del país. Al mando estaba el capitán Evgeny Novoselov, de 41 años y con más de 8.500 horas de experiencia en cabina. A su lado, el copiloto Andrei Laman, de 43 años, acumulaba alrededor de 10.500 horas de vuelo. A diferencia de las aerolíneas occidentales, donde estos cargos ya no existen, en Rusia aún se incluían el ingeniero de vuelo, que en esta ocasión era Sergei Talalaev, y el navegante Rafik Karimov. La tripulación se completaba con 5 asistentes de cabina, mientras que en los asientos viajaban 72 pasajeros, sumando un total de 81 personas a bordo. Minutos después, tras completar la puesta en marcha y el rodaje sin incidentes, el vuelo 514 recibió la autorización para despegar a las 3:27 de la mañana, hora local. Los pilotos aceleraron los motores y el avión comenzó a tomar velocidad, ascendiendo de manera suave sin que ocurriera nada fuera de lo común. Durante las primeras horas, los pasajeros permanecían relajados en sus asientos. Algunos dormían mientras otros disfrutaban del servicio a bordo. Tras aproximadamente 3 horas y media de vuelo, la aeronave alcanzó su altitud de crucero de 34.800 pies o 10.600 metros, sobrevolando la región cercana a la ciudad de Usin. Hasta ese momento, todo transcurría con normalidad. Era un vuelo rutinario. De repente, el piloto automático se desconectó sin motivo aparente, sorprendiendo a los pilotos. Aunque no parecía algo alarmante, intentaron reconectarlo, pero el sistema no respondía. Desconcertados, los aviadores siguieron la lista de procedimientos de emergencia, pensando que podrían haber pasado por alto algún detalle. En ese momento, aún no eran conscientes de que algo grave estaba a punto de suceder. Poco después, los sistemas eléctricos comenzaron a apagarse uno a uno y las alarmas empezaron a sonar. Para empeorar la situación, el sistema de navegación también dejó de funcionar. El capitán trató de comunicarse con el control de tráfico aéreo, pero las radios tampoco operaban. El controlador aéreo solo recibió una llamada breve del vuelo 514 indicando que tenían problemas, pero no hubo tiempo para detallar la gravedad de la situación y no se pudieron hacer más comunicaciones. A partir de ese instante, la tripulación estaba completamente sola y no había ciudades visibles a su alrededor. El capitán recibió otra noticia alarmante por parte del ingeniero de vuelo. Las bombas de combustible eléctricas también habían dejado de funcionar. Sin estas bombas, el flujo de combustible hacia los motores se interrumpiría pronto, lo que provocaría que se apagaran. La tripulación calculó que tendrían aproximadamente 30 minutos antes de que los instrumentos quedaran completamente fuera de servicio y los motores se detuvieran. Ante esta situación crítica, su única alternativa era descender por debajo de las nubes y localizar visualmente un lugar adecuado para un aterrizaje de emergencia. El capitán inició la maniobra de descenso y, al atravesar la capa de nubes, se encontraron con un panorama desolador. Un vasto bosque atravesado por un largo río, sin pueblos ni ciudades a la vista. Hasta ese momento no había claros suficientemente amplios para aterrizar,
ni aeropuertos cercanos. El capitán Novoselov no tenía otra opción que considerar un amerizaje de emergencia en el río, consciente de los riesgos que esto implicaba. Mientras se preparaban mentalmente para esa eventualidad, de repente vislumbraron a lo lejos un rayo de esperanza, una pista de aterrizaje. No podía ser real, estaba en medio del bosque y no aparecía en ninguna carta aeronáutica. Esa pista, aparentemente imposible, se convirtió en su única opción, y el capitán decidió iniciar la aproximación. Sin embargo, había otro problema. Al no contar con comunicaciones, no podían asegurarse de que no hubiera otras aeronaves cerca, lo que aumentaba el riesgo de colisión. Aún así, no tenían alternativa y dirigieron el avión hacia esa pista misteriosa, comenzando el descenso. La pista era muy corta, mucho más de lo que un Tupolev Tu-154 necesitaba para detenerse de forma segura. Cuando estaban a pocas millas del aeródromo, intentaron desplegar los flaps, pero estos no funcionaban. Un Tu-154 puede aterrizar sin flaps, pero requiere una velocidad de aproximación mucho mayor. El capitán ideó una estrategia parcial. Pidió a las auxiliares de vuelo que movieran a algunos pasajeros hacia la parte delantera del avión, aumentando la presión sobre las ruedas y ayudando durante el frenado. Finalmente iniciaron la maniobra de aterrizaje, pero la tasa de descenso era insuficiente, y si continuaban así, no llegarían al umbral de la pista. Ante esto, decidieron abortar la primera aproximación. Tras completar el viraje de la primera aproximación frustrada, el vuelo 514 volvió a alinearse con la pista para intentar un segundo aterrizaje. La tripulación estaba extremadamente tensa, consciente de que los motores podían apagarse en cualquier instante. Al alcanzar la altura mínima de decisión, el Tu-154 volvió a ascender, obligando al capitán a abortar nuevamente, porque no era seguro continuar. La situación se volvía cada vez más complicada. La pista era desconocida, rodeada de árboles y situada en una zona remota sin registros en las cartas de navegación. Con la experiencia de las aproximaciones previas, los pilotos iniciaron la tercera y probablemente última aproximación. Esta vez, familiarizados con la pista, lograron tocarla finalmente. Aunque a una velocidad superior a 350 km por hora, demasiado alta para detenerse en el corto tramo disponible. El avión se salió de la pista y derribó varios árboles, pero milagrosamente logró detenerse a solo 160 metros del final. Por fortuna, ninguna de las 81 personas a bordo resultó herida. Los pasajeros relataron que no habían percibido que algo andaba mal hasta que comenzaron a impactar contra los árboles. La investigación posterior determinó que la falla total de los sistemas se debió a un sobrecalentamiento de las baterías que alimentaban los instrumentos de la aeronave, causado por una fuga térmica. Tanto el capitán Novoselov como el copiloto Laman fueron condecorados como héroes de la Federación Rusa, y el resto de la tripulación recibió la Orden al Valor de Rusia. El misterio de la pista de aterrizaje en medio del bosque se explica gracias a Sergei Sotnikov, quien durante 12 años mantuvo en perfecto estado la pista de helicópteros en Isma, una pequeña ciudad del norte de la República de Komi, incluso después de que el aeropuerto cerrara. Gracias a su dedicación, la pista estuvo lista para recibir al vuelo 514, salvando la vida de todos los pasajeros y tripulantes.